Mitsuke-ta Kyoto Rockers. Esto es Rock Kyoto Bridge, el puente que te conecta al rock en Japón. Hoy voy a compartirles mi percepción sobre la nueva música de Kimetsu no Yaiba y cómo se vivió durante la segunda ola de la Kimetsumanía aquí en Japón. Si no has visto mi primer video sobre lo que pasó con este fenómeno social durante la primera etapa de la pandemia, aquí te dejo la liga para que puedas entender este video aún mejor. Para ponernos en contexto y comprender los éxitos musicales como una consecuencia de la popularidad de la obra, veamos los logros posteriores a la primera temporada del anime y la película del Tren Infinito. La fecha en que dio inicio la segunda ola de la Kimetsumanía fue el 16 de junio de 2021, día del lanzamiento de la película Mugen Re Shahen en Blu-ray y DVD, rompiendo récords de ventas rápidamente. El 17 de septiembre comenzaría una colaboración con los Estudios Universal de Japón, famoso parque que cuenta con un área temporal que va cambiando de temática y juego cada cierto tiempo, siendo destinada para los fenómenos sociales del momento. Se adaptó una montaña rusa utilizando realidad virtual y basada en la película del Tren Infinito, donde la gente podía llegar a estar formada más de 4 horas para poder subirse al juego. Brutal. Solo unos días después, la película haría su debut en televisión el sábado 25 de septiembre, día en que más de 11 millones de casas en Japón prendieron su pantalla por la noche y revivieron el viaje en el Tren Infinito. El esperado regreso del anime llegaría el 10 de octubre con la segunda temporada, exprimiendo hasta la última gota de la película con su adaptación a capítulos, y finalmente llegaría el pico más alto de la curva en la Kimetsumanía el 5 de diciembre, día en que comenzó la emisión del nuevo arco El Distrito Rojo, con una animación que mantenía todos los estándares y presupuesto de una película. Magistral. Como dato curioso, el área temporal de Kimetsu en los Estudios Universal de Japón estuvo operando desde septiembre hasta febrero de 2022, coincidiendo casi en su totalidad con las fechas en las que el anime estuvo en televisión. De Muzan-sama no go kitai ni kotaerareru you, korekara mo jinryoku itashimasu. En cuanto a la música, a finales del 2021 y principios del 2022, los nuevos temas de la serie empezarían a ganar sus respectivos premios como Mejor Canción del Año, Mejor Ending y Mejor Banda Sonora. Durante todos estos meses, los casos de Kimetsumanía de nuevo empezaron a dispararse descontroladamente y se podían ver a los personajes por doquier, tanto en sencillos productos que encontrabas en la Konbini como en una experiencia costosa de viajar en avión. Sí, ahora Kimetsu hasta en las nubes. Ahora sí, Kyoto Rockers, vamos a entrar ya de lleno a la música que nos ha hecho disfrutar al máximo estos nuevos capítulos. La segunda temporada hizo una transición entre las encargadas de identificar a Kimetsu con música. Por un lado, Lisa continuó interpretando los openings y endings de los capítulos que estuvieron relacionados con el arco del Tren Infinito, manteniendo una esencia rockera en ambas canciones. Con estos dos temas, Lisa ganó un premio por cada uno. Shirogane se llevó el galardón a Mejor Ending en los premios Crunchyroll, mientras que Akeboshi fue seleccionada como Canción del Año en los Japan Record Awards. A partir del 5 de diciembre de 2021, Lisa pasó el estandarte a M, la cantante que interpreta los nuevos opening y ending del Distrito Rojo, ahora con un estilo J-pop. Al igual que pasó en su momento con Lisa, los nuevos temas empezaron a sonar mucho por las tiendas y sitios públicos, acaparando la atención de los consumidores y preparando una gran gira por el país para este año, donde la mayoría de sus conciertos agendados ya están totalmente agotados, llevando como sencillo principal el tema de Kimetsu, Sankyo Sanka. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer mención especial de algo muy importante. La nueva banda sonora, es decir, la música de fondo dentro de los capítulos de esta temporada, es sencillamente sublime. Si no fuera por ella, los momentos más épicos en los combates y los momentos más dramáticos en la trama no nos podrían ocasionar tanta emoción. Un aplauso para los compositores Go Shiina y Yuki Kajiura por semejantes obras de arte que han venido creando desde la primera temporada.
私があんたを細切れにするのよ。Lisa y M tienen varias similitudes en cuanto a trayectoria en la industria musical japonesa, e incluso con educación musical e influencias. Tenemos que ambas estudiaron piano desde muy pequeñas. Ambas comenzaron sus carreras en Japón casi al mismo tiempo. Ambas se han caracterizado en la última década por hacer temas para animes, y ambas comparten, aunque pueda parecer raro por lo distinto de sus estilos, a Avril Lavigne como una de sus principales influencias. お前は何か思い違いをしているようだな。 No obstante, la diferencia entre sus otras influencias musicales es lo que termina de llevar a ambas hacia direcciones opuestas en sus composiciones musicales. Lisa tiene una preferencia más marcada por el rock y el punk, mientras que M se inclina más por el pop y el jazz. Esto es muy notorio al escuchar los openings y endings que estas artistas compusieron para Kimetsu. Por un lado, en la mezcla de las canciones que grabó Lisa, podemos escuchar cómo la guitarra con efecto de distorsión es el elemento sonoro que más resalta después de la voz, y también la batería con gran presencia para darle empuje. Y por el otro lado, la mezcla de M se percibe de inmediato con un enfoque más pop, porque los elementos sonoros importantes no radican en la guitarra o distorsión, sino en el piano, otros instrumentos como las trompetas y ciertos efectos que provocan una atmósfera más alegre, o mejor dicho, sin tanto dramatismo o rebeldía. Desconozco las razones por las cuales existen las diferencias que voy a mencionar a continuación, pero es solo mi percepción como fan de la serie. Si comparamos los videos musicales que ambas grabaron para estos temas, los de Lisa te sitúan de inmediato en un ambiente que tiene que ver con lo que está sucediendo en la serie. Por ejemplo, Akeboshi está filmado en una vía del tren, claramente relacionado con el contenido de la obra. Y en el videoclip de Shirogane, ella aparece en un bosque, similar al lugar en donde se desarrollan los últimos hechos de la película. Sin embargo, no observo lo mismo en los videos de M. Lo siento, pero díganme ustedes qué tiene que ver una chava corriendo en uniforme escolar por Shibuya o el drama de pareja con lo que pasa en la segunda temporada. En lo personal, me desilusiona que no haya nada que te vincule claramente con Kimetsu no Yaiba. Ok, dejando de lado mi exabrupto por los videos, las nuevas canciones de M sí me gustan, en especial Sankyo-sanka me parece bastante pegadiza, me pone de buenas y el solo de guitarra me encanta, aunque en la mezcla pop suena muy bajito, pero mi veredicto final es: punto Kyoto Rocker para Lisa por los guitarrazos, porque sus videos sí tienen que ver con la serie y porque su voz también me gusta más. Para finalizar, me gustaría compartir mi deseo de que en este año los dueños de los derechos del anime puedan organizar un tour de conciertos con orquesta sinfónica por todo Japón. Este me parecía un proyecto increíble en 2020, pero debido a la pandemia todo se canceló y solamente se logró hacer un concierto en Tokio. Imagínense ahora poder llevar a cabo estos eventos y poder combinar las bandas sonoras de la primera y la segunda temporada, así como todos los temas de Lisa y M. Me volvería loco, la verdad. Ojalá esto pueda suceder y que alcance boletos también. A pesar de que esta temporada ya terminó, al día de hoy las canciones se siguen escuchando frecuentemente en supermercados, combinis, departamentales, etc. Es probable que M también gane algunos premios en 2022, seguramente por Sankyo-sanka. Pero yo lo único que quiero es que para las siguientes olas de la Kimetsumanía podamos seguir disfrutando de buena música tanto en la banda sonora de la serie como en los temas comerciales que se asocian a ella. ¿Qué te pareció esta breve reseña de lo que se vivió en la segunda ola de la Kimetsumanía aquí en Japón? ¿Y qué música te gusta más para la serie? ¿La de Lisa o la de M? Déjame tus comentarios y si te gustó el video, regálame un like, cruza el puente y suscríbete al canal. Okini Kyoto Rockers. Regreso pronto. Deはお元気でまた会いましょう。